Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro estudio del día miércoles en IBEC en casa. Gracias por acompañarnos y por estar juntos estudiando la palabra del Señor, en especial estos temas sobre la esperanza del cristiano, ¿verdad? Y estamos viendo este tema en dos áreas. La primera que ya la vimos fue en un tiempo presente, pero la segunda también tiene que ver con el tiempo futuro. Y hoy nos toca ver la esperanza de la manifestación del reino de Dios. En pocas palabras, el milenio. Hoy nos toca aprender un poquito sobre el milenio. Así que vamos a orar para pedirle a Dios su bendición y que Él pueda ayudarnos a poder aprender más de la palabra del Señor. Recuerden de que está habilitado el WhatsApp de nuestra iglesia, de IBEC Oficial, y también está habilitado aquí el chat del Face, ¿verdad? Para que usted también pueda escribir sus peticiones y al final nosotros podamos estar juntos orando para que podamos interceder los unos a los otros. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos rogarle, Señor, que usted nos enseñe este día. Que usted nos bendiga, Señor, con la enseñanza y que podamos aprender, Padre Santo, lo que usted tiene preparado para nosotros el día de hoy. Señor, queremos darle toda la gloria y toda la honra, pidiéndole la ayuda de su Santo Espíritu. Padre, queremos entender este tema del milenio, que como hemos visto en casi toda la escatología, hay diferentes posturas, pero nosotros tenemos nuestra postura, Señor, de que un día usted vendrá y va a poner, a establecer ese reino de 1000 años literales, Señor, como vamos a aprender. Gracias, Padre Santo. Síganos bendiciendo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy toca un tema más interesante, ¿verdad? En el sentido de que mucha gente habla sobre este tema, sobre el milenio. Por eso el tema del milenio es sin duda un tema fascinante para el cristiano, en especial aquel que gusta de la doctrina de la escatología o de las cosas que sucederán en el futuro. Si usted se ha dado cuenta, hemos venido hablando sobre algunos eventos escatológicos futuros, que estos eventos nos traen esperanza como hijos de Dios. A pesar de la crisis que estemos viviendo en este momento, a pesar de la pandemia que estemos viviendo en este momento, nosotros como hijos de Dios tenemos en claro que nos queda una esperanza, que tenemos una esperanza en el Señor y que esa esperanza, como dice su palabra, hermanos, esa esperanza no avergüenza, sino al contrario, es una esperanza que debemos de atesorar de tal manera que nosotros entendamos cuáles son esos eventos futuros que nos esperan como hijos de Dios. Y para esos eventos futuros, como ya hemos visto, ¿verdad? La vida eterna, como ya hemos visto, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, la arrebatará, se la llevará con él. Mientras aquí hay un tiempo de tribulación, de 7 años de tribulación, viene el Señor Jesucristo, su iglesia con él, viene para establecer los 1000 años literales que vamos a estar reinando con el Señor Jesús. El milenio será un tiempo de victoria, después donde el Señor reinará y todos se postrarán delante de él. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10? Dice que se le ha dado un nombre al Señor Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, escuche bien, toda lengua confiese que Jesucristo es el Rey para gloria del Padre. Va a llegar un día en que todos se postrarán delante de nuestro Señor Jesucristo y dirán que ese nombre que es sobre todo nombre, y esto traerá gloria a Dios nuestro Padre. El milenio es el cumplimiento fiel al pacto de Dios con David, un rey eterno y permanente. Lo vimos en la primera venida, ¿verdad? Como el Señor Jesús viene de la línea real de David.
y cómo Mateo quiere enseñarles a sus lectores de que Jesús es el Mesías esperado, es el rey prometido para David y para su pueblo. Y es por eso que comienza dando todas esas genealogías. Es por eso que cuando lo veamos en el milenio, en ese reino del Señor Jesucristo, estaremos viendo cumplida final esta promesa al rey David. Fíjense, vamos a comenzar con un pasaje y vamos a estar analizando este verso en todo este recorrido que vamos a hacer sobre el tema del milenio. Y quiero que vean ahí en sus pantallas o que abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Tengo solamente del 4 al 6. Ahorita vamos a leer desde el verso 1 para ver cómo hay cierta repetición de la palabra, ¿ok? Dice, y vi tronos, muy importante y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo, escuche bien, 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, segunda vez. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Sabe que si usted se da cuenta del 4 al 6, solamente la palabra 1000 años o las palabras 1000 años se repitieron 3 veces. Es algo importante para la apología, para cuando nosotros defendamos nuestra fe y cuando nosotros digamos por qué creemos en un milenio literal. En Apocalipsis capítulo 20, solamente en 2 versos, se repite 3 veces. Y esto va a ser muy, muy importante para nosotros, ¿ok? Veamos un poquito sobre la etimología de la palabra milenio, porque pues ustedes saben que no aparece milenio, ¿verdad? En la Biblia. Y como le pongo ahí, la palabra milenio está formada por raíces latinas, que significa periodo de 1000 años. Mile, que es 1000, anus, que es año, y un sufijo io, que significa relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se define como una unidad de tiempo equivalente a un periodo de 1000 años. Esto es algo importante, hermanos. Y la palabra griega, porque usted sabe que no viene de latín, esto viene del griego, ¿verdad? Son 2, que es 1000, que la palabra sería como algo aquí como cilia o años, ete. Entonces, cuando viene junta estas palabras que aparecen en Apocalipsis 20, es lo que nosotros conocemos como el milenio, como los 1000 años, ¿ok? Esa es la idea de por qué aparece así, ¿ok? Entonces, al tener en claro esto, pues vamos entrando un poquito a las opiniones en cuanto al milenio. Fíjese que hay opiniones en cuanto al milenio. La primera opinión es, ¿sabes qué? No hay milenio. Y para nosotros a lo mejor escuchar eso diríamos, híjole, pero si siempre hemos pensado que sí hay, ¿cómo hay personas que pensarían que no hay un milenio, verdad? Otras opiniones es que es figurado, o sea, no está hablando de un periodo de 1000 años así. Otros pensaríamos que es literal, que sí se está hablando de un periodo real de 1000 años donde el Señor Jesucristo vendrá y Él reinará. Y hay otras personas que dirían, oye, no, si ya estamos en el milenio, ¿sí? Ya estamos ahorita en el milenio. Entonces, hay gente, como les puedo decir, que podrían pensar, no existe un milenio, tal y como ustedes lo enseñan, no existe. Otros dirían, es figurado. Y aquí en este que es figurado,
déjeme decirle que también cabría otra palabrita, es espiritual, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo decir? Solamente es como una metáfora, es algo espiritual que cada creyente vive en su corazón. No, vamos a ver por qué no. Es literal, pues sí, nosotros creemos que son 1000 años literales, ¿verdad? Y hay gente que piensa que ya estamos en el milenio. También que un poquito complicado el decir que ahorita estamos en el milenio. Ahorita les voy a explicar por qué algunos pensarían en esto. ¿Ok? Déjeme hablarle, perdón que no les puse esto, que pensé que se los había puesto. Ahí tienen las diferentes opiniones en cuanto al milenio. ¿Sabe? Déjeme explicarle algo. Alguien dijo, no hagas de las cosas fáciles difíciles. Mejor haz de las cosas difíciles que sean fáciles. ¿Ok? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo va a venir a establecer un periodo de 1000 años? ¿Que no el Señor Jesucristo ya reina? Algunos piensan que el Señor Jesucristo reina en mi corazón y eso es algo bonito, ¿verdad? Porque sí, sí reina en mi corazón. Pero sabe que en su primera venida el Señor Jesucristo vino a establecer su reino. No sé cuántos de ustedes recuerdan que Juan el Bautista estaba predicando que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si se ha acercado es que ya está a punto de llegar, ¿no? Esa era la idea. Ahora, si ustedes también recuerdan, desde el Señor Jesucristo en una de las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es tiempo presente, es el reino de los cielos. Y podríamos ver también algunos pasajes donde se viera el reino de los cielos, se viera como algo futuro. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Vénganos a tu reino. O sea, va a venir un día el reino de Dios a nosotros. Y sabe, hay gente que piensa que como el Señor Jesucristo va a venir a establecer un reino milenial si Él ya reina o Él reina en tu corazón. ¿Cómo necesitamos esto? Déjeme explicarle esto que es un poco complicado, pero al mismo tiempo sencillo. Y creo que ustedes ya me lo han escuchado algunas veces. Es algo que hay en la teología que se llama el ya y el todavía no. El ya y el todavía no. ¿Qué significa el ya y el todavía no? Bueno, que el reino es presente, pero al mismo tiempo será futuro. El reino de Dios es presente. En su primera venida, el Señor Jesucristo inauguró, perdón, hay una, una falla aquí, inauguró su reino, ¿ok? Pero todavía no se manifiesta como se manifestará en el milenio. Todavía no se va, todavía ese reino no se manifiesta como está dicho que, que se va a manifestar en los 1000 años. Entonces, el todavía no, el ya y el todavía no, nos ayudan a poder nosotros entender que si bien es cierto, el Señor Jesucristo reina hoy en día, si bien el Señor Jesucristo vino a establecer su reino en su primera venida, pero habrá una manifestación mayor, escuche bien, mayor en el milenio. Ahora, tres escuelas de pensamientos en cuanto al milenio. Tres escuelas de pensamiento. El primero es el premilenarismo, que ahí es donde estamos nosotros, en el premilenarismo. El segundo es el postmilenarismo. Y el tercero es el amilenarismo. ¿Ok? Déjeme decirle que estos tres escuelas de pensamiento y hasta viera un cuarto a lo mejor o hasta un quinto, pero estas son las tres posturas más sobresalientes sobre el milenio. Entonces, nosotros estaríamos arriba en el premilenarismo, ¿ok? Ahora, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos y que lo sepamos. Los tres somos hijos de Dios, los tres vamos a estar con el Señor, solamente que
tienen diferente postura en cuanto al milenio, ¿ok? Nosotros vamos a defender por qué nosotros somos premilenaristas, ¿ok? Y esto es muy importante porque van a escuchar nombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, que tenían otro pensamiento al que nosotros a lo mejor podemos tener el día de hoy. Esto es importante, como decía un comentarista, decía un predicador, tengamos cuidado al no juzgar a las otras personas por creer algo diferente a nosotros, pero sí debemos de ver qué dice la Escritura para nosotros poder defender por medio de la Escritura por qué creemos el punto, ¿ok? Recuerde que nosotros venimos de una interpretación literal, normal, apegada a la palabra del Señor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos ese pensamiento. Ok, ¿qué es el premilenarismo, hermanos? El premilenarismo o premilenarismo, conocido como el milenarismo, es una enseñanza escatológica que dice que antes del fin de esta era, Jesús ha de reinar en la tierra en un periodo especial llamado milenio. ¿Ok? O sea, el premilenarismo es el que cree que el Señor Jesús viene a establecer por 1000 años un reino terrenal. ¿Ok? Su reino en esta tierra. Entonces, es importante esto porque esta es nuestra enseñanza, hermanos. Nosotros creemos en el milenio. Nosotros creemos que el Señor Jesús, después de su segunda venida, Él viene y establece su reino de 1000 años. Que el milenio es la antesala, escuche bien, el milenio es la antesala del estado eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque no es que el Señor Jesucristo deje de reinar cuando se acabe los 1000 años. No, porque habrá otra cosita ahí importante que hay que poner en orden, ¿ok? Que hay que poner en orden en ese tiempo importante, hay que poner en orden y luego ya comienza el estado eterno, con cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura, ¿ok? Eh, ¿Cómo es que ve el premilenarismo? Lo ve de esta manera, ¿verdad? Si usted se da cuenta, estamos en la etapa de la iglesia, en la etapa de la evangelización. Después viene el rapto o el arrebatamiento. Después vienen 7 años de tribulación, ¿ok? 7 años de tribulación. Y en esos 7 años de tribulación, cuando termina el Señor Jesucristo, viene en su segunda venida, ahí la tienen en esa flechita negra, ¿verdad? Para comenzar un periodo de mil años que se llama el milenio, ¿ok? Hay algunas cosas importantes que suceden en el milenio, hermanos, es que Satanás es atado, ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis 20, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos esta línea de pensamiento. Ahorita estamos en la etapa de la iglesia, lo que estamos esperando es que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y en esta tierra estará pasando 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Después viene el Señor Jesucristo con su iglesia, ¿verdad? Y hay para comenzar el milenio, ¿ok? Ahí vamos bien, hasta ahí vamos perfectamente bien, más o menos lo podemos ver de esta manera, igualito, ¿verdad? Dice ahí, en vez de creer que las cosas en este mundo van a mejorar, este grupo cree, o sea, nosotros creemos que va a empeorar hasta que Cristo venga y establezca su reino de paz y justicia en un milenio literal de mil años. ¿Por qué, hermanos? Porque ahorita vamos a ver que hay otros pensamientos que creen que la iglesia puede traer ese reino de paz y de justicia por medio de la evangelización, por medio de la obra social y de muchas otras cosas, ¿ok? Por eso es importante pensar y saber que las cosas no van a mejorar. De hecho, algunos nos dicen que somos medio pesimistas, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen, ustedes ven que las cosas siempre van de mal en peor.
pues es que no es lo que nosotros digamos, sino es lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no veo que las cosas vayan mejorando, sino al contrario, las cosas van pues en desgaste, van teniendo, empeorando, pues es la palabra, ¿verdad? Por eso es que necesitamos que nuestro Señor Jesucristo venga a establecer su reino, ese reino de justicia y de paz. ¿Sabe que en este pensamiento que nosotros tenemos, hay un pensamiento que es un poquito parecido al nuestro, pero con una diferencia, pero se los quiero hacer notar para que ustedes, si ustedes platicaran con alguien, pues tengan en claro que hay un premilenarismo post-tribulacional histórico del pacto, se le conoce. ¿Qué es eso? El premilenarismo histórico a menudo se perfila como post-tribulacional. ¿Qué quiere decir post-tribulacional? Lo que quiere decir es que el Señor Jesucristo viene, arrebata su iglesia cuando termine la tribulación. Y entonces ellos dicen que cuando esta postura enseña que la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en el aire y de inmediato escortarlo a la tierra a fin de que establezca su gobierno de 1000 años literales. ¿Cuál es la diferencia entonces de este pensamiento al pensamiento que acabamos de ver ahorita, al nuestro? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, que nosotros pensamos que el Señor Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación, ¿sí? Para establecer su reino después, en su segunda venida, su reino de mil años. Entonces, si se da cuenta, la única diferencia es que el premilenarismo post-tribulacional o histórico del pacto, ellos piensan que vendrá al final de la tribulación, que solamente será como un recibir, nos sube el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la idea, nos sube y nosotros bajamos con él e inmediatamente establece su reino o su gobierno de mil años. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es algo parecido a lo nuestro, solamente tiene que ver con el arrebatamiento. Ahora, vamos con un pensamiento que ya sería un poquito diferente al nuestro. ¿Ok? Ya sería totalmente diferente, que se llama el postmilenarismo. Post, ¿verdad? Posterior al milenio sería la idea. Es el sistema que enseña que Cristo regresará a la tierra después de una edad de oro o de un milenio. O sea, ellos al milenio le llaman una edad de oro, que la iglesia producirá por medio de su trabajo la predicación del evangelio. O sea, que con la predicación del evangelio, esto se va a convertir en algo lindo, ¿sí? Entonces, por eso la iglesia debe ser la diferencia. Eso es lo que está diciendo el postmilenarismo. La iglesia, escuche bien, establecerá el milenio por medio de su predicación. Luego, Cristo viene. Las profecías del antiguo se cumplen entre las dos venidas de Cristo. Eso es lo que está diciendo el postmilenarismo. Fíjese, el postmilenarismo es una interpretación del capítulo 20 del libro de Apocalipsis que ve la segunda venida de Cristo ocurriendo después, ¿verdad? Del milenio, una edad dorada, como hemos dicho, o una edad de prosperidad y dominio cristiano. Cree que Apocalipsis 20 del 4 al 6, ¿se acuerda que es el que leímos ahorita? No debería de ser tomado literalmente y que los 1000 años significan simplemente un largo periodo de tiempo. Además, el prefijo post en el postmilenalismo denota la opinión que Cristo volverá después de que los cristianos, y no Cristo mismo, hayan establecido el reino sobre esta tierra. Ahora, a lo mejor usted dirá, está medio complicado, hermano. Mire, aquí está, más fácil se lo voy a poner para que lo vea. Esto es lo que cree el postmilenarismo. O sea, que ahorita estamos en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y que va a llegar una época dorada donde la iglesia hace su trabajo, donde la iglesia proclama la palabra y a eso se le va a llamar el
milenio. De tal manera que va a venir un tiempecito donde se ponga difícil el asunto para que la iglesia pueda ser arrebatada y que empiece entonces el juicio final o el estado eterno. Por eso van a encontrar a muchas personas que dicen, es que nosotros tenemos la obligación de cambiar este mundo. Híjole, cambiarlo es un poquito difícil, ¿verdad? O de que vaya mejor. No, nosotros lo que podemos hacer es por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, que las personas puedan conocerlo y cambiar su vida, cambiar, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice Pablo en Colosenses. Eso sí podemos hacer nosotros. Nosotros podemos echarle la mano a ciertas personas, porque nosotros sabemos lo que nos espera, que este mundo, en vez de mejorar, los valores cada vez se van hundiendo. Cada vez no hay más valores, al contrario. Hoy quieren legalizar todo lo que antes era prohibido. Entonces, para que esto vaya mejor, es un poquito difícil pensar que nosotros como iglesia vamos a hacer que estos países cambien del todo, ¿verdad? Más bien lo que nosotros podemos pensar es que esta época dorada que dice el postmilenarismo la vamos a gozar realmente en el milenio. Hay otro sistema, otra escuela de pensamiento, hermanos, que se llama el amilenarismo. Recuerde que cuando usted encuentra una A en griego, por ejemplo, Fronos sería Fronos sin nada aquí en la cabeza, sería Fronos, ¿verdad? Sí, ateo sin Dios, amilenarismo sin milenio. ¿Me explico? Eso es lo que está queriendo decir, el amilenarismo. Es el sistema teológico que niega la existencia de un milenio literal, poderoso y escatológico, en el cual se cumplirán las promesas del Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos han escuchado ustedes de Agustín de Hipona, pero mucha teología nuestra, Agustín de Hipona metió ahí sus manos, ¿verdad? Nosotros somos muy agustinianos por lo general, pero en este punto sí no somos agustinianos. Agustín de Hipona se le conoce como el fundador de este sistema. Fíjese, a algunos reformadores como Juan Calvino, que Juan Calvino es uno de los mejores teólogos en el periodo de la iglesia, digamos que en la historia de la iglesia, es uno de los mejores teólogos. Había varios maestros que decían, teólogos, obviamente nuestro Señor Jesucristo, pero dejando al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Un teólogo de primera, ¿sí? Y algunos se iban después a Juan Calvino, ¿ok? Se dan cuenta que qué tan importante fue esta persona, este gran hombre de Dios, que hasta el día de hoy nosotros hablamos mucho de los puntos de Calvino, de la forma en cómo nosotros creemos en nuestra teología. Juan Calvino también vino a sistematizar, a ayudar mucho a lo que hoy en día nosotros creemos. Pero en este punto estamos totalmente de desacuerdo con Juan Calvino. Mire, como Juan Calvino, ¿quién dice el otro? Lutero. ¿Se acuerda de Martín Lutero? El gran reformador. Siguieron este sistema. Ahora, usted dirá, oiga hermano, pero hay buenas personas ahí, Agustín, Calvino, Lutero. ¿Y por qué nosotros entonces pensamos diferente ante esto? Bueno, porque podríamos decir que nosotros podemos ver tal vez otras cosas que ellos no pudieron ver. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 20. Pero quiero que lo abra en su Biblia, por favor. Y si tiene ahí un lápiz que lo pueda tener con usted. Apocalipsis capítulo 20, nomás para que quede un poquito claro esto del milenarismo. Déjeme nomás decirle esto, que el milenio, piensan ellos, se cumple actualmente en la iglesia, ¿sí? Entonces, imagínense, el milenio se cumple actualmente en este tiempo, por eso ellos son los que hablan
que estamos viviendo hoy en día en el milenio. El milenio se cumple hoy en la felicidad de los santos en el cielo. O sea, los que murieron, ¿verdad? Están viviendo su milenio. Los que murieron en Cristo están viviendo su milenio. Eso es lo que ellos piensan. Ellos creen que Satanás fue atado durante el ministerio de Cristo. Ya es un hecho y el evangelio se extiende a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando dice que en la Biblia que vio a Satanás caer como un rayo? Dice porque el Señor Jesucristo lo ató en ese momento. Obviamente, ya lo platicamos un poco esto, ¿verdad? Lo menos que nosotros vemos hoy en día es a Satanás atado, sino al contrario, lo vemos muy desatado, ¿verdad? Vemos cómo está engañando a la gente, cómo él con sus millares de demonios, ¿verdad? Están engañando a las personas, ¿ok? Dice que no hay un tiempo de reinado de Cristo sobre la tierra, sino que vendrá por segunda vez para establecer el reino eterno, o sea, ya el estado eterno. Para ellos, el único reino es el eterno. Para ellos se les hace ilógico que el Señor Jesucristo venga y reine por 1000 años. Pero ¿por qué va a venir a reinar por 1000 años si ya puede reinar para toda la eternidad? Sí, pero es importante también el milenio, hermanos. Es importante porque tiene que cumplir las promesas antiguo testamentarias. Y muchos también piensan que le tiene que cumplir a Israel todas las promesas que Dios le hizo al pueblo judío. Así que bueno, eso es importante. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, veamos entonces, hermanos, vayan ahí, por favor, conmigo, vayan a Apocalipsis 20. Y lo vamos a leer pausado un poco. Vamos a leerlo de tal manera que podamos entenderlo, que podamos ir explicando un poquito lo que dice Apocalipsis 20. Se da cuenta que Apocalipsis 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Si usted tuviera el original, hermanos, del texto griego, usted se daría cuenta de algo, que antes de que diga vi, faltó una palabra que es y. Ahora, ¿por qué es tan importante esa palabra y para mí? Bueno, porque si usted se da cuenta, el escritor viene hablando de esta manera. Vea, por favor, el 19-17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, ¿se da cuenta? Vea el verso 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Ok? Y comienza el verso 20, y vi un ángel. Ahora, si usted dice, pero ¿cuál es la importancia? Vea el verso 4, y vi tronos. Entonces, es importante, vea el verso 11, 20 11, y vi un gran trono blanco. O sea, es como una continuidad del pensamiento que Dios le está revelando a Juan. Por eso es muy importante el hecho de decir, faltó esa ahí. ¿Por qué? Porque es muy importante, le da continuidad al capítulo 19 y el capítulo 20 sigue narrando lo que él estaba viendo, ¿verdad? Por eso el 20 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel es el mensajero de Dios, ¿verdad? Y este mensajero dice que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Se acuerda que en una de las trompetas, creo, o de los sellos, capítulo 9, se abre el abismo? Y algunos piensan que el abismo es donde habita Satanás, ¿verdad? Y una gran cadena en la mano, y dice que prendió al dragón, y nos va a decir quién es el dragón. La serpiente antigua, escuche bien, que es el diablo y a Satanás, y lo ató por cuánto? Por 1000 años. Por favor, subráyeme ahí donde dice 1000 años, por favor. Ahora, si se da cuenta, en el milenio, Satanás es prendido, es atado por 1000 años. Y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró.
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. La palabra naciones aquí, hermanos, la idea es a las personas. Esa es la idea, ¿verdad? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Subráyeme ese segundo 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, hay gente que dice, sí, pero donde dice 1000 años, es como cuando Pedro dijo que para el Señor un día es como 1000 años, ¿sí me explico? Y 1000 años como un día. Entonces, sí, eso es cierto. Pero aquí estamos viendo el énfasis que está dando a los 1000 años. Fíjense que ya llevamos leídos, ¿cuántos? Llevamos leídos a 3 versículos y ya llevamos 3 veces que se repite la palabra 1000 años. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre de ellos, y los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? 1000 años. Entonces, una de las apologéticas que nosotros damos, hermanos, una de las defensas es, ¿por qué en este pasaje aparece tantas veces 1000 años, 1000 años, 1000 años? Si el Señor hubiese querido decir, ¿saben qué? Es como una extensión de tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Él hubiera podido decir. Y más que el griego es muy exacto, hermanos, cuando utilizamos ciertas palabras, ¿no? Yo no sé si usted sabe, pero cuando la Biblia habla de niños, habla hasta de cuánta edad podría ser cada niño. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el griego tiende a ser un poco exacto. Pero aquí está hablando 1000 años. Y lo que no se dan cuenta, los que no creen en un milenio, es que, ¿qué van a hacer con este pasaje de Apocalipsis 20? Que lo repite y lo repite y lo está repitiendo. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, miren, otra vez, 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, mire, 1000 años. ¿Se da cuenta? Es que en la repetición, hermanos, está la enseñanza. Hay un principio hermenéutico cuando usted estudia la Biblia, que dice que si se repite una palabra, debe de ponerle toda la atención. Entonces aquí vemos cómo esta palabra se va repitiendo. Versículo 7, escuche bien. Y cuando los 1000 años se cumplan, ¿se da cuenta? Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué, hermanos? Hay un dicho que dice que no hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no llegue, algo así, ¿no? Dice el dicho. ¿Sabe? Para Satanás hay un tiempo que se va a cumplir. Es un tiempo donde él ya perdió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús le ganó ya, diciendo, Satanás ya sabe cuál es su juicio, ya fue juiciado y ya fue condenado. Solamente esperamos que suceda esto que acabamos de leer,
Por eso Él engaña a las personas. ¿Por qué? Porque Él no se quiere ir solito, ¿verdad? Él sabe lo que le espera a Él, a la bestia y al falso profeta, y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dio cuenta? En esta lectura de capítulo 20, del 1 al 10, ¿cuántas veces se repitió 1000 años? Ahora, si esto es realidad, hermanos, si el Señor Jesucristo reinará 1000 años literales, nosotros debemos de estar entonces preparados para esto. Nosotros debemos de tener la esperanza de que nosotros vamos a estar reinando con Él en el milenio por 1000 años, que es la antesala, vuelvo a decir esto, al estado eterno. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué creemos como iglesia? Bueno, lo que creemos como iglesia es, lo vimos la semana pasada, pero déjenme decirle, y está en la segunda parte, porque la primera parte habla de la venida del Señor. Dice, creemos que la venida del Señor en las nubes para arrebatar a su iglesia es inminente, personal y corporal, y que sucederá antes de la tribulación. Lo primero que está diciendo este párrafo es que el Señor viene y viene en primer lugar para arrebatar a su iglesia. Si usted se da cuenta, aquí en este esquema de eventos apocalípticos, ¿sí? Está la era o la época de la iglesia y lo que nos espera es el arrebatamiento, si se da cuenta. ¿Ok? Eso es lo que dice la primera declaración de nuestra declaración de fe, perdón. Que el Señor Jesucristo viene por su iglesia antes de que comience todo lo que es la tribulación y la gran tribulación, este periodo de 7 años que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que nos está diciendo. ¿Qué es lo segundo que nos dice? Veamos. Lo segundo que nos dice es, creemos que la venida del Señor a esta tierra para establecer su reino mesiánico será en la gloria de su Padre, acompañado por su iglesia. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo iba a ascender, le preguntaron luego a sus discípulos, Señor, ¿vas a restaurar Israel en este tiempo o esperamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que eso es lo que le pregunta, verdad? Y le dice, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las razones que nuestro Dios ha preparado. O sea, nuestro Dios sabe cuándo va a ser eso. Y es por eso que nosotros entendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo tenemos en el esquema, ¿ok? Tenemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es antes, por eso somos premilenaristas, porque el Señor Jesucristo viene antes con su iglesia para, en su segunda venida, para establecer su reino milenial. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos este periodo de 1000 años, donde todos se doblarán a los pies de Jesús. Por eso dice que Satanás es encarcelado, ¿ok? Es encarcelado Satanás. Si usted se da cuenta, hay una resurrección ahí de creyentes del Antiguo Testamento y los muertos en la tribulación. Daniel 12 y Apocalipsis 20 es lo que leímos ahorita, ¿ok? Entonces, si se da cuenta, lo que nosotros estamos hablando es sobre la esperanza del cristiano. ¿Qué es lo que a nosotros nos está esperando según este esquema de eventos apocalípticos, escatológicos, como quiera llamarle? Número uno, lo primero es que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Habrá un arrebatamiento. Seremos entonces, ¿cómo se llama? Arrebatados y seremos protegidos de
la prueba de la ira, algo así dice Apocalipsis, ¿verdad? Que son los 7 años de tribulación. Entonces nosotros estaremos con el Señor Jesús para luego bajar con Él en su segunda venida, para que el Señor Jesús pueda establecer su reino milenial, su reino de 1000 años, donde todos se van a someter a su reinado. Dice que Él va a reinar con vara de hierro, ¿verdad? Esa es la idea. Todos estarán sometidos en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, falta algo, la última rebelión de Satanás. ¿Se acuerda? Porque se acuerda que lo acabamos de leer aquí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, terminando esos 1000 años literales, Satanás será vuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Sí, pero aún en esa batalla, en esa última rebelión de Satanás, él ya tiene, ya sabe lo que va a pasar. Él va a perder, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el verso 10, escuche bien, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ¿qué tiene que ver con la esperanza? Tiene mucho que ver, hermanos. A lo mejor usted dice, es que ahorita yo quisiera que vivir en un milenio como ellos, como vamos a vivir más adelante. No hay paz, no hay inseguridad, no sé, pueden robarme el carro, la moto, todo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hay un enojo de nosotros porque no vivimos en un tiempo de paz, de tranquilidad. No, no, nuestro lugar donde vivimos no es así, no se compara con el reino de nuestro Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dio cómo debemos de comportarnos como miembros de este reino, del reino de Dios, cómo los hijos deben de comportarse y ser diferentes a las personas de este reino. ¿Sí se da cuenta de eso? Por eso está Sermón del Monte. ¿Sabe que hay un comentarista que decía, escuche bien, Sermón del Monte no es para ponerlo aquí ahorita nosotros en práctica aquí, en la época de la iglesia, decía, sino Sermón del Monte es para ponerlo en práctica en el reino milenial. No, eso no es cierto. Es un error muy grande. Sermón del Monte es para que la iglesia, los que somos parte del reino de Dios, hijos del rey, podamos estar aquí en este tiempo de la época de la iglesia y poder ser diferentes, porque el reino de Dios es totalmente diferente a este reino. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces tiene que darle esperanza, hermano, de que un día estaremos gozando de un rey justo, no de un rey injusto, sino de un rey justo. Estaremos reinando con el Señor Jesucristo, donde habrá paz, seguridad. Tremendo, hermanos. Yo creo que esto nos debe de dar mucha esperanza a nosotros. Y esperanza, hermanos, como hijos de Dios, de saber a dónde vamos. Sabe que las preguntas filosóficas que solamente el cristianismo las puede responder, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿De dónde vengo? Yo vengo porque soy criatura de mi Dios. Él me hizo con un propósito, ¿sí? Soy hecho a imagen y semejanza de mi Dios. ¿Y a dónde voy? Mire, aquí está. Usted va con el Señor Jesucristo. Si usted muriera hoy, ¿a dónde va? Yo voy a estar en la presencia de mi Dios, esperando que ocurra todo este evento escatológico apocalíptico. Los que somos
futuristas, porque nos dicen que somos futuristas, ¿verdad? Porque todo esperamos hacia el futuro, dicen, por el arrebatamiento, por la segunda venida, por el reino milenial. Por eso nos llaman futuristas. Pero qué bonito es saber que nuestro futuro está asegurado, ¿sí? Había una canción, un himno que decía, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que vendrá. Es cierto en cierta manera. Yo no sé qué viene mañana, pero yo sí sé lo que me espera en el futuro, lo que me espera más adelante, porque las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, me dice qué es lo que se espera más adelante. Hermanos, pienso que Dios tiene grandes planes para nosotros. Dios tiene en claro lo que a un hijo de Dios sigue para nuestra vida. Por eso le digo, no se desanime. ¿Se acuerda cuando leíamos Primera de Tesalonicenses que decía, alentaos con estas palabras? Que esto que acabamos de ver, hermano, le aliente en su corazón de decir, ay, gloria a Dios, a mí me espera un reino milenial, que será la antesala de todo el estado eterno, donde gozaré de la presencia de mi Dios. Hermanos, ¿qué esperamos? Que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos también la manifestación del reino de Dios. Gocémonos con el ya que tenemos del reino de Dios. Pero esto no es todo, sino que habrá más adelante en el futuro una manifestación visible del reino de Dios. Padre, gracias por su palabra. Gracias por la esperanza que nos da, Señor, de que vamos a gozar un milenio, Señor, donde usted reinará, donde, Padre, nosotros estaremos reinando junto con usted en este periodo, Señor. Gracias porque es la antesala, Señor, del estado eterno. Y gracias, Padre Santo, porque sabemos que usted nos da estas bendiciones escatológicas, futuras, y como sus hijos tenemos esperanza. Gracias, Padre Santo. Síganos bendiciendo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, no se les olvide estar poniendo sus peticiones porque después, mejor dicho, de esta alabanza que vamos a entonar todos juntos, viene un tiempo para orar e interceder unos por los otros. Que Dios les bendiga, hermanos.